El 7 de febrero del año 2007, la Corte Constitucional de Colombia extendió varios derechos a las parejas homosexuales, unidas bajo la figura de unión marital de hecho. Esa decisión de la Corte también extendió en el año 2007 los derechos pensionales y de seguridad social para parejas del mismo sexo. Finalmente, el 26 de julio del año 2011, la Corte decidió con una votación de 9-0 que no estaba facultada para cambiar las leyes vigentes que definían el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Esto no podía entenderse en perjuicio del derecho a las parejas homosexuales de formar una familia. Por ello, la Corte estableció un periodo de 2 años hasta junio del 2013 para que el Congreso reglamentara sus uniones. Este plazo se cumplió. El Congreso no reglamentó, lo cual significó la entrada en vigencia de la orden según la cual las parejas del mismo sexo podían casarse. Esta aplicación de la orden fue tomada de manera conflictiva por varios sectores de la sociedad colombiana. Buscaban formas para evitar la aplicación de la sentencia. Sin embargo, un mes después de entrada en vigencia la orden, se otorgó el primer permiso para la celebración de unión matrimonial a una pareja del mismo sexo. Finalmente, el 28 de abril del año 2016, la Corte Constitucional dictó un fallo por 6 votos a favor y 3 en contra para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el territorio nacional. Bienvenidos amigos de Tibanica Prensa Independiente y La Poderosa Comunicaciones. Hoy nos encontramos con 2 invitados especiales, o más bien con una invitada muy especial, Blanca Durán. Blanca, bienvenida a Tibanica Prensa. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues Fernando, que no tiene presentación, ¿cierto? Bienvenidos amigos hoy a este programa que se llama ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, muy hermoso, que es el matrimonio igualitario. A raíz de la decisión de la Corte sobre la obligatoriedad de casar a las parejas del mismo sexo para los notarios. Adquirir un derecho, ¿no, Blanca? Sí, básicamente lo que estamos hablando es el derecho a la igualdad, de la posibilidad de que las parejas homosexuales tengamos los mismos derechos que una pareja heterosexual. Bueno, pero antes de empezar a hablar sobre los derechos patrimoniales, de los derechos civiles, de lo que corresponde la figura de matrimonio, vamos a contarle a la gente por qué estamos en el Parque de Lourdes. ¿Por qué escogimos este parque principalmente pues, para hacer este programa, Fernando? Bueno, el Parque de Lourdes es conocido, es un emblema de la sociedad homosexual en Bogotá. Yo creo que es conocido como uno de los centros más, donde hay, como decimos nosotros, homosocialización de la ciudad, y 2, pues por su trayectoria que ha tenido este parque, de la importancia en la historia de la ciudad, especialmente aquí de la localidad de Chapinero. Hay que recordar que este parque fue, digamos, esta plaza, más bien, porque ya no es un parque, empezó siendo un parque en el año de 1886. Inicialmente, y posteriormente, como hacia los años 50, fue tomado el nombre Parque de Lourdes, ¿cierto, Blanca? Blanca fue alcaldesa local de esa localidad y nos puede ilustrar un poco frente a la plaza de Lourdes, ¿cierto? Bueno, el nombre lo tomó a raíz de la construcción de la iglesia. Cuando la iglesia comienza a construirse, se le da el nombre de la iglesia al lugar. Este sector ha sido un sector muy emblemático, básicamente porque después del 48, cuando se dio el Bogotazo, las personas comenzaron a trasladarse a Chapinero a vivir a este sector, y obviamente la zona se volvió una de las zonas más importantes para las familias prestantes de la ciudad, y eso le dio la característica a esta localidad. Bueno, es importante que recordemos que este sitio, además de ser un ícono para la ciudad, es un ícono para Chapinero. La gente siempre que piensa en Chapinero piensa en la Plaza de Lourdes, indudablemente. Y aquí, como lo dijo Fernando, es un sitio también de encuentro, pues para las personas, no solamente para las personas gays, sino para las personas heterosexuales. Nos vemos en Chapinero, en la Plaza de Lourdes. Pero bueno, para entrar un poco más en detalle frente al matrimonio igualitario, sabemos más o menos que han habido avances, Blanca. Y más que nada avances en la Corte Constitucional, que es la bandera, digamos, que ha defendido los derechos de la población homosexual. ¿Tú qué nos puedes ilustrar un poco frente a eso? ¿Qué conoces en detalle de esos avances? Bueno, con respecto al tema de derechos de parejas del mismo sexo, Colombia ha tenido una trayectoria que comenzó hace aproximadamente 15 años. En el año 1999 se presentó el primer proyecto de ley en el Congreso de la República para darle unos mínimos derechos de protección a las parejas del mismo sexo. Lo presentó en su momento una senadora que se llama Margarita Londoño, y el proyecto fue archivado. Posteriormente, en el 2001, Piedad Córdoba presentó otro proyecto de ley, y de ahí en adelante se han presentado aproximadamente 19 proyectos de ley para proteger los derechos de las parejas del mismo sexo, que van desde la simple protección patrimonial hasta la posibilidad de que se afilie a pensiones, a salud, etc.
Como ninguno de estos proyectos funcionó, se decidió hacer un lobby jurídico, legal, para que no se tuviera que depender de los congresistas que estaban demasiado cargados por prejuicios, por tradiciones y que estaban básicamente muy sesgados por la religión católica y por lo tanto no estaban dispuestos a votar un proyecto de este tipo. ¿Qué se hizo? Se empezó a interponer tutelas por derecho a la igualdad que fueron llegando hasta la Corte Constitucional, hasta que la Corte en el año 2007 saca la primera sentencia en la cual se aprueba la afiliación a salud y pensiones por parte de las parejas del mismo sexo. Ese fue uno de los avances más significativos en su momento. Llevábamos más de 10 años esperando una decisión de ese tipo. En el año 2009 se saca otra decisión en la que se permite que las parejas del mismo sexo tengan unión marital de hecho. La unión marital es, como ustedes saben, una unión libre que se declara ante un notario y donde uno señala que lleva un cierto tiempo viviendo en comunidad con una pareja o con una persona que considera su pareja. Después, en el 2011, se saca un fallo histórico y es que la Corte le dice al Congreso de la República: tienen 2 años para reglamentar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Si ustedes no lo hacen, en junio del 2013 vamos a tener que ordenar que las parejas se puedan casar y tengan posibilidad de solemnizar su relación. Obviamente el Congreso no cumplió con esos 2 años, el 20 de junio del 2013 no pasó nada y se comenzaron las parejas a casar o a pedir que se pudieran casar en las notarías matrimonio civil, y desafortunadamente las notarías no aceptaron y una nueva tutela, que fue la que falló ahorita en abril del 2016, la Corte Constitucional decide finalmente que las parejas del mismo sexo tenemos derecho al matrimonio civil. Bueno, la gente está un poco confundida, porque la gente, digamos, no entiende, bueno, ¿por qué ustedes están pidiendo el matrimonio si ustedes ya les aprobaron los derechos? Están pidiendo mucho de lo que se les puede dar, eso es lo que dice la gente del común. O, por ejemplo, en el caso que cuando tú fuiste alcaldesa local de Chapinero, la exposición mediática que tuvo en medios masivos de comunicación frente a que la primera alcaldesa lesbiana que, digamos, ocupa un cargo público y que abiertamente homosexual. Y también el matrimonio simbólico que hiciste en algún momento. Digamos, que ¿cómo le podemos aclarar eso a la gente para que crean que es que no se le está otorgando más derechos de los que están pidiendo, que es lo que usualmente piensa la gente? Bueno, hasta el momento en que nosotras realizamos nuestro matrimonio con mi pareja, lo que teníamos era unión marital de hecho. ¿Qué significa eso? Que yo voy a una notaría y le digo al notario: mire, yo llevo 2 años viviendo con mi pareja, por favor, señale que yo llevo 2 años viviendo y que por lo tanto ya tenemos unos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Yo puedo afiliar la pensión, yo puedo tener derechos patrimoniales, es decir, mi herencia puede quedar para esa persona, puedo tener algunos derechos como pareja, pero no todos. Entonces, ¿cuáles son los que no se tienen? El derecho a la pensión solo se puede tener 5 años después de estar conviviendo, no había posibilidad de la nacionalización. Varios derechos no se lograban aunque tuviéramos la unión marital de hecho. Entonces, lo que se estaba pidiendo es: denos lo mismo que a cualquier pareja heterosexual. Si una pareja heterosexual va a un juez o a un notario y se casa, al otro día tiene derecho a la pensión, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la nacionalidad, tiene derecho a todo, a todas las protecciones que el Estado le brinda a una pareja. Entonces, lo único que estábamos pidiendo es eso. La gente ha visto muchos matrimonios simbólicos hasta ese momento, pero ninguno de esos matrimonios tiene validez civil, es decir, validez ante el Estado. Solamente tenemos uniones maritales. Cuando la Corte dice ahora sí hay matrimonio civil, los matrimonios que se hagan de aquí en adelante ahora sí van a ser legales. O sea, ahora sí el Estado tiene que reconocerlos y tiene que darnos la protección como parejas, al igual que cualquier matrimonio heterosexual. Quería preguntar un poco sobre los miedos. Sé que ha estado todo el tiempo en estas luchas, en la parte legislativa, en la pelea. ¿Cuáles han sido los miedos que han presentado los congresistas pues, para legalizar algo que ya es irreversible? Bueno, creo que la principal problemática alrededor de los miedos y de la cultura que impide que las personas acepten a las parejas del mismo sexo es la religión. Tenemos una fuerte influencia religiosa en el país que hace que la Iglesia constantemente presione a los congresistas para no aceptar este tipo de decisiones.
Colombia es un país que sigue manejando una influencia de la religión católica. Los altos, no sé cómo decirlo, los altos cargos de la Iglesia Católica todavía opinan sobre temas del país y eso genera influencia. Y adicionalmente la mayoría de la comunidad en Colombia es católica, todavía tenemos más o menos un 70% de comunidad católica y obviamente eso influye. Países como Islandia, que en este momento ya lograron casi que un 90% de personas que no creen en ningún tipo de religión, no tienen problemas de discriminación porque tienen aparte su creencia de los derechos civiles formales. Y aquí es muy importante hacer una aclaración. Cuando hablamos de matrimonio estamos hablando del matrimonio civil, estamos hablando del matrimonio reconocido ante el Estado. No estamos hablando de un matrimonio religioso, las religiones tienen derecho a tener sus propias reglas, o sea que nosotros no vamos a ir a casarnos a una iglesia católica, lo que vamos a ir a casarnos es ante las autoridades del Estado, es decir, a un juez o un notario. Bueno, yo le propongo una cosa a Fernando y Blanca, vamos a ver unas reacciones de la gente que les preguntamos en la calle qué les parece el matrimonio entre personas del mismo sexo. No estoy de acuerdo, porque la ley de Dios dice que la pareja está conformada por hombre y mujer, entonces al casarse estarían en desacuerdo con Dios. No estoy de acuerdo porque igual uno tiene que como que respetar porque es hombre con mujer y para que se unan dos del mismo sexo no estoy de acuerdo. Yo opino que sí que pueden tener un matrimonio porque no es impedimento para que las personas del mismo sexo. Y estoy de acuerdo porque pues cada uno piensa lo que quiere y cada uno es libre. Pues estoy de acuerdo, siento que es un derecho que cada persona puede y debe decidir por su propia voluntad. Es un derecho que todos los humanos tenemos, desde hace rato debe haber sido una ley aprobada en Colombia. Blanca, vemos que la gente, digamos, en su gran mayoría dicen que no están de acuerdo. Vemos una persona que dice joven, que dice que no está de acuerdo, que porque el matrimonio está hecho entre hombre y mujer, como dice la Biblia. Digamos, está el tema religioso que nos mencionabas hace un momento. ¿Qué opinas de estas reacciones de la gente en la calle? Creo que nos queda un trabajo muy fuerte por hacer, o sea, hemos hecho unos avances importantísimos a nivel legal, logramos que el Estado nos reconozca nuestros derechos, ahora tenemos que hacer un trabajo muy fuerte a nivel social y cultural. Es importante trabajar con la gente en reducir la discriminación. ¿Y cómo se reduce la discriminación? Que la gente tenga información, porque realmente cuando yo no conozco algo empiezo a tener miedo y es por eso que las personas nos tienen miedo a las personas homosexuales. Si cada vez lo ven como algo más natural, si lo ven en su compañero de trabajo, en su compañero de colegio, en su familiar, en su hijo, va a ser mucho más difícil que las personas sean homofóbicas o le tengan tanta prevención a este tema. Ahora, insisto, el tema de formación, la educación es muy importante. Necesitamos que los profesores de los colegios, las profesoras de los colegios inicien procesos de formación a los niños para que desde pequeños sepan que la aceptación del diferente, del otro, ya sea homosexual, ya sea afro, ya sea indígena, ya sea persona con discapacidad, la tenga interiorizada y cuando adulto no tenga este tipo de reacciones. Creo que es una parte del trabajo que tenemos que hacer ahora y es empezar a trabajar lo social y lo cultural. Bueno, existen varios tipos de mitos. Mitos que son buenos, como el de la mata de sábila detrás de la puerta, el mito de bañarse con azúcar para que le vaya bien, el mito de que la mamá le dé beso todos los días para que a uno le vaya bien en el día. Pero hay mitos que generan desastres y que han hecho guerras inclusive. Y uno de esos mitos es el fenómeno de los hijos que son criados por homosexuales. Ya eso, digamos, es lo que le teme, o gran parte le teme a la sociedad, porque muchos hablan de que después del matrimonio tienen los derechos, y uno de los derechos es tener familia, tener hijos. Y creo que es bueno desmitificar. Yo he conocido, digamos, varios amigos que han sido criados por homosexuales y son heterosexuales. Me parecería interesante, digamos, qué posicionamiento, qué visión tienen, digamos, desde ese punto de vista o desde ese tipo de mitos que hacen daño en la sociedad y que son las que evitan, digamos, que se avance más hacia la visión igualitaria. En la sociedad colombiana no se han hecho estudios alrededor de los niños o niñas criados por personas del mismo sexo.
Principalmente porque no ha habido un interés institucional y segundo porque también hay mucho subregistro, muchas personas que todavía están en el closet y no están interesadas en decir públicamente su orientación sexual. Entonces, digamos que aquí no tenemos información, pero a nivel internacional ya se han hecho varios estudios. Tenemos estudios de Estados Unidos, tenemos estudios de Europa, donde se demuestra claramente que la formación de los niños y niñas por parte de personas del mismo sexo no genera ninguna diferencia en términos de calidad de vida, en términos de formación psicosocial, psicológica de los niños y niñas, sino que por el contrario tienen los mismos problemas y las mismas dificultades que puede tener un niño o una niña criado por una pareja heterosexual. Uno de los grandes temores es, ay, pero es que si lo crían dos homosexuales va a salir homosexual. Si eso fuera así, pues las personas homosexuales no seríamos homosexuales. Mi papá y mi mamá son heterosexuales. Mi papá y mi mamá me criaron en la heterosexualidad. Toda la sociedad es heterosexual. Sin embargo, tenemos personas como yo que somos homosexuales. No es un tema de la crianza, es un tema más bien de, bueno, hay una discusión si es de nacimiento, si es genético, lo que sea, tenemos personas con orientación sexual diversa y eso no depende de la crianza, no es que lo hayan criado mal, no es que estemos enfermos, no es que estemos en pecado, es simplemente nuestra orientación sexual. Bueno, ya finalizando un poco, Blanca, esta entrevista un poco aquí en la Plaza de Lourdes, el 28 de abril de este año fue el fallo definitivo de la Corte Constitucional en que dijo definitivamente los homosexuales tienen derecho a obtener la figura de matrimonio, el contrato que puede tener cualquier persona en Colombia. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene para la comunidad gay o las personas que se quieren casar? Sabemos que estamos planeando o que se está planeando un matrimonio, digamos, colectivo. Se está planeando un matrimonio colectivo, entonces, ¿cuál es la invitación, digamos, a la gente, a las personas que quieran participar e inclusive personas heterosexuales que quieren acompañar de pronto sus matrimonios? Bueno, estamos organizando con nuestro colectivo Abriendo Espacios un matrimonio colectivo por varias razones. La primera es porque queremos celebrar conjuntamente que tenemos este derecho. O sea, después de 15 años de luchas, de estar haciendo lobby en el Congreso, de estar presentando tutelas en la Corte Constitucional, por fin tenemos acceso a un derecho que tenían todos los colombianos y es poder unirnos de manera civil con la persona que amamos. Entonces, esto lo tenemos que celebrar, por eso queremos hacerlo colectivamente. Estamos invitando a las parejas de hombres o de mujeres que quieran formalizar su relación, que quieran legalizar su relación, a que nos escriban. Estamos poniendo una fecha que va a ser el 2 de junio, donde vamos a realizar el matrimonio colectivo en una notaría de Bogotá. Ese matrimonio es legal con todos los requisitos, por lo tanto necesitamos que los documentos, todos los papeles que exige la ley sean presentados. Y posteriormente, pues como en todo, vamos a tener una celebración, una recepción de matrimonio donde las parejas, estamos calculando más o menos 10 parejas que vamos a casarnos al mismo tiempo, pues vamos a partir nuestra torta y a celebrar nuestro matrimonio y esta posibilidad de decir que el amor es más fuerte que todos los prejuicios. Oiga, una celebración con todos los juguetes, ¿no? Porque si uno se casa, pues igual el matrimonio, solamente la primera comunión, los 15 años, los cumpleaños, todo hay que celebrarlo, y el matrimonio, por supuesto, entre homosexuales también hay que celebrarlo. Es difícil organizar un matrimonio, ¿no? Bastante. Bastante difícil, que las argollas, que el vestido, que un montón de cosas. Los seguimos invitando. Los que vamos a ir invitados, muy bien. ¿En ese matrimonio va a haber una fiesta colectiva? Sí, claro, la idea es que las 10 parejas hagamos una recepción conjunta, vamos a celebrar, a tener nuestros invitados allí, los que quieran obviamente llevar a sus familias, otros llevarán los amigos, y la idea es que ese mismo día podamos decirle a todo el mundo, mire, el amor logró ganar. Vamos a contarle a las personas de Leticia, a las personas de Nariño, a las personas de La Guajira, mire, usted puede ejercer su derecho a casarse en cualquier lugar del país, vaya a una notaría y pida su registro de matrimonio. Bueno, y no solamente a la gente, digamos, del país, sino también a Sudamérica y al mundo, porque Colombia es el cuarto país en Sudamérica en aprobar, después de Brasil, Uruguay y Argentina, ¿no? Bueno, entonces les damos la despedida a este tercer programa que se llama ¿Cómo le parece? En esta ocasión hablando de cómo le parece el matrimonio igualitario. No olviden suscribirse, aquí les dejamos un botón para que se suscriban a nuestro canal en Tibanica Prensa Independiente y La Poderosa Comunicaciones. Fernando. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece el matrimonio igualitario? Escríbanos y infórmenos de todo lo que
pase alrededor de sus comunidades. Estamos aquí en ¿Cómo le parece? Para diálogo, para entrar en la coyuntura, en las discusiones. Pero hoy vamos a preguntar sobre algo. ¿Usted qué opina del matrimonio igualitario? La opinión sobre el matrimonio igualitario, eso ni siquiera se debería tener en cuenta como una opinión, porque eso hace parte de la vida privada de las personas. Hace parte de la vida privada de las personas. Cada quien es libre de elegir y tener sus inclinaciones sexuales, es respetable. Yo en lo personal no lo comparto porque yo me crié en un hogar de papá y mamá. Pero eso es algo muy personal. Respeto a las personas, valoro a las personas como son, porque las personas se merecen un respeto como son por el hecho de ser personas. Después de hacer esta entrevista, nos fuimos a las notarías de Bogotá a preguntarle a los notarios cómo era el trámite para poder acceder al matrimonio. Estas fueron sus reacciones. Primero no hay ni siquiera formato hay el de persona de hombre con mujer por ahora. Tenemos el formato de escritura y todo. Con ellos consultaríamos porque, por ejemplo, ahí surge una dudita y es con respecto al registro civil del matrimonio. Pero luego no es lo mismo que el matrimonio civil de... No, porque nosotros el mensaje notarial que no debe ir, hay que aplicarse la norma que lo reglamenta, porque el de nosotros tiene otra norma. ¿Cuándo se sabe? Pues eso está por ahí, no ha salido ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para pues toca estar La consulta que se le haría básicamente a ellos sería que se datos del contrayente y la contrayente, ¿sí? Entonces a ver si ellos nos envían, por ejemplo, formatos nuevos, ¿cierto? Ya donde diga acá contrayente uno las contrayentes, ¿cierto? Ya, okay. Y pues se podría hacer la radicación, nosotros consultamos y... No lo hemos hecho, no lo hemos terminado de hacer. Bueno, pero ¿un mes más o menos? yo creo que en un mes estamos listos.